Continuando con nuestro curso Herramientas tecnológicas para la docencia online. En esta oportunidad vamos a revisar en nuestra segunda parte del tema número 4, que es el tema para culminar el curso, algunas aplicaciones tecnológicas que, no siendo diseñadas para ejercer la docencia, nos apoyan en la labor docente. Debemos destacar en esta oportunidad que, habiendo tratado en nuestra clase anterior todo lo relacionado con esas herramientas de ofimática que nos apoyan en la elaboración de cartas, elaboración de tablas, evaluaciones, presentaciones, así como aquellas que tienen una funcionalidad más empresarial, también existen esas herramientas que están disponibles para grandes grupos de personas simultáneamente y a través de la red, a través de la internet, nos permiten intercambiar información de una manera mucho más sencilla y de una manera mucho más rápida. Obviamente, las aplicaciones que vamos a tratar acá en esta oportunidad están orientadas a esa difusión, intercambio de información que comúnmente nosotros las manejamos hoy conocidas como redes sociales, pero que también pueden ser utilizadas por el docente para darle una finalidad de difusión de información, de material didáctico y de todos aquellos componentes que le faciliten llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera óptima. Recordemos, ya finalizando el curso, que el proceso de enseñanza y aprendizaje se mide en efectividad según los niveles de adquisición del conocimiento que los estudiantes realmente hayan adquirido. De tal manera entonces que, siendo la segunda parte relacionada con las redes sociales, vale destacar algunos aspectos de, como ha sido tradicionalmente en este curso, esos aspectos comunicacionales de la labor docente, especialmente en esta era de la Internet. Ya hemos hablado abundantemente de todo lo que tiene que ver con la experiencia particular que poseo en el área de la docencia, pero aunado a eso en el área de la docencia y las áreas tecnológicas. Nosotros como docentes en las áreas tecnológicas tenemos una particularidad que nos lleva a ser motivo, a ser origen de esos cambios, a crear cambios, a generar cambios que puedan apoyar a los demás docentes desde el punto de vista tecnológico para efectuar también su labor docente. Esto, sin embargo, no exonera nuestra función como usuarios también de otras aplicaciones que en algunas otras áreas del conocimiento también se desarrollan y se llevan a cabo utilizando herramientas tecnológicas. Entendamos que hoy el concepto de multidisciplinariedad de los grupos de trabajo es un concepto globalizado en el cual hoy en día ya no existen grupos homogéneos respecto a un área del conocimiento, sino que por el contrario, los grupos de trabajo actualmente, sobre todo en proyectos de investigación, en proyectos científicos, involucran una cantidad de diversas áreas y diversas ramas y diversos profesionales en diversas áreas del conocimiento, y para ello las tecnologías son un elemento fundamental que facilita la interacción entre estos grupos, especialmente cuando hablamos de algunas redes de comunicación, que no necesariamente son redes sociales, pero son redes de comunicación. Ya vamos a ver la clasificación de las redes sociales. Eh, Muchas veces están distribuidos en todo el globo, y la utilización de las herramientas de transmisión de información a través de la red o de la internet facilitan enormemente el trabajo, especialmente en equipos, como decía, que están ubicados de manera geográficamente distante, ¿no? Bueno, para finalizar lo que habíamos siempre conversado, les había planteado, eh, tengo un PhD en gestión de investigación de Venezuela,
Y nosotros allí desarrollamos muchísimo trabajo de investigación, muchísimas actividades que involucraban científicos que estaban ubicados en otros países y obviamente incluso cuando estamos hablando de idiomas diferentes tenemos muchas aplicaciones que están disponibles de manera gratuita incluso en las redes que nos permiten facilitar esos procesos de interacción. Actualmente es posible comunicarse sin ninguna dificultad con personas que hablen cualquier tipo de idioma asiático o en Europa oriental y intercambiar y entenderse sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, de esta manera entonces, cuando hablamos de las redes, en la era de Internet se ha caracterizado obviamente por el desarrollo de la World Wide Web, habiendo evolucionado hasta la Web 2.0. Recordemos que en estos ámbitos tecnológicos la evolución es constante y vertiginosa en la medida en que hay un crecimiento acelerado y exponencial, ya que cada evolución se va nutriendo de la anterior. Sin embargo, la distribución de la información es tan rápida que es posible que muchas personas simultáneamente en el mundo estén trabajando sobre un mismo proyecto, lo que hace que los resultados de optimización de ese proyecto puedan estar disponibles muy rápidamente y en muchos lugares a la vez en un periodo de tiempo realmente impresionantemente corto. Ok, entonces vamos a revisar en primera instancia qué es la web 2.0. Como les decía, la Internet o el World Wide Web es la red de interconexión de computadoras mundial que permite la interacción entre equipos electrónicos, equipos de computación de diferentes partes del mundo a velocidad inmediata. Prácticamente en tiempo real es posible ver una conferencia que está siendo transmitida en otra parte del mundo. Sin embargo, cada una de estas conexiones lleva involucrada o involucra, lleva implícita una cantidad de componentes. Recordemos que hablamos de software y hablábamos de hardware, una cantidad de componentes importantes tanto de software como de hardware que van cambiando, van evolucionando, adecuándose a las modificaciones que también tienen las sociedades que están haciendo uso de estas herramientas. De tal manera entonces que vamos a comenzar a revisar entonces qué es el World Wide Web, o mejor dicho, qué es la web 2.0. Cuando estamos hablando del web 2.0, cuando hablamos 2.0 es simplemente una representación que nosotros en el área de la tecnología, una vez que se emite o se distribuye o se publica o se coloca a la disponibilidad de los usuarios, perdón, alguna versión de un software, de una aplicación, generalmente tiene algunos elementos que pueden ser corregibles. Sin embargo, no implica que no pueda ser utilizado. De manera que se lanza una versión y se continúa trabajando en su propia mejora, lo que genera que tiempo después sea producida o sea resultado de esas mejoras una versión mucho más novedosa y mucho más beneficiosa para los usuarios. Así que en tecnología solemos agregarle un punto a la versión que ya previamente habíamos difundido, habíamos publicado, habíamos puesto a disposición del público, de los usuarios, y se le va agregando un número adicional. Es decir, la primera versión puede ser la versión 1, luego sale la versión 1.1 si no hay demasiados cambios. Si se le agregan otras pequeñas mejoras, puede mudar a 1.2 y así sucesivamente. En todo caso, si nosotros quisiéramos realmente clasificar la web, creo que tendríamos que hablar de una web 7 punto algo. Sin embargo, la connotación que se utiliza actualmente es la connotación del web 2.0 y ha crecido de una manera tan impresionante que simplemente es conocida como web 2.0. Para resumir, el modelo de páginas web que facilita
Es decir, que la web 2.0 es un conjunto de páginas en Internet colocadas en Internet de lugares infinitamente disímiles, pero que facilitan la transmisión de información. Recordemos que cuando hablamos del World Wide Web estamos hablando de la red mundial y necesitamos que esas millones de computadoras que están en el mundo puedan intercambiar información y puedan transmitir información de una manera rápida en tiempo real, es decir, que esa información pueda estar disponible para todos los que están conectados en el mismo momento desde su publicación. Esos modelos de páginas web facilitan también la interoperatividad. Como decía al principio, cuando estamos hablando de redes o de web, estamos hablando de millones de computadoras que necesitan intercambiar datos, información, procedimientos entre sí para lograr un objetivo determinado. Cuando estamos hablando de la investigación o de investigadores, estamos hablando de esas personas que están haciendo diferentes o multitud de experimentos, cada quien desde su perspectiva o desde su área de conocimiento o desde su región geográfica, y este intercambio de información les permite concluir de una forma integral, aunque estén en distancias geográficas importantes, algo que sea realmente productivo para el área del conocimiento que están trabajando. De manera que a través de la web 2.0 o esos grupos de páginas web es mucho más sencillo interoperar entre las personas que están conectadas. Y obviamente la colaboración entre sus usuarios. ¿Sí? Todos estamos conectados. Si surge alguna circunstancia que sea dificultosa o alguna duda, alguna consulta, algún procedimiento que requiera la participación de la experiencia de mayor cantidad de expertos de los que estén conectados, entonces a través del web 2.0 o a través de estas páginas web es mucho más sencilla la colaboración entre las personas, ya que pueden interactuar incluso sobre un mismo espacio simultáneamente. Estamos hablando de una red que es más interactiva, muy distinta del concepto que anteriormente, antes de la web 2.0 se manejaba, que era una red estática en la cual la persona iba, veía la información, se tenía algunos datos y hasta allí era una especie de difusor de información. Sin embargo, ahora la persona puede interactuar en la Internet. La persona tiene participación en los procesos y en la información que ella está recibiendo y que está utilizando. Es una red mucho menos unilateral. La interacción es bidireccional. La persona participa, quien coloca la información recibe esa información y le puede generar un feedback en función de lo que la primera persona estaba sugiriendo, estaba necesitando o simplemente estaba colocando allí desde su opinión particular. Entre las principales características de la web 2.0, entonces tenemos o están que el usuario obviamente es un agente activo. ¿Okay? El usuario es un agente activo. Acá dice no un cliente. El usuario es un agente activo y no un cliente. El concepto inicial de la web, cuando estaban las páginas estáticas, era más orientado hacia justamente ofrecer servicios, ofrecer información, describir cuál era la razón de ser podría ser del negocio, de una empresa, de una organización, de una institución. Sin embargo, en la web 2.0, el usuario es un agente activo, no es un cliente pasivo que está esperando recibir el servicio y que simplemente está buscando descripción de cuáles son las funciones, cuáles son los organigramas. De hecho, actualmente en muy pocas oportunidades, a menos que estemos haciendo una investigación que lo amerite,
muy pocas veces vamos a los organigramas de la organización, si tal vez no es el objetivo de lo que estamos buscando, ni vamos a revisar su descripción porque realmente son tantas las funcionalidades que existen en la web 2.0 que realmente solamente en casos cuando es extremadamente necesario, o repito, o cuando hay alguna intención puntual de conocerlo, vamos a investigar y vamos a revisar acerca de la historia, de la conformación del organigrama, misión, visión. Sin embargo, anteriormente eso era fundamental y era parte de lo que ellos tenían que tener en primera plana para que todo aquel que visitara su página pudiera enterarse de eso. Luego tenemos otra característica de la web 2.0, es justamente que son mucho más dinámicos. Es decir, anteriormente solamente presentaban información y actualmente recibe, es bidireccional. Además de que el usuario puede desarrollar su propia particularidad del aspecto que quiere ver. En algunas páginas incluso usted puede customizar, puede colocar las preferencias de cómo usted quiere ver un determinado espacio que le está ofreciendo información. A ese nivel, los sitios web han evolucionado en su dinamismo y en esa oportunidad de darle al usuario esa facultad para que interactúe. Es tal la evolución de ese dinamismo que incluso en buscadores como Google y todas esas herramientas de búsqueda, uno puede colocar el escritorio, puedes colocar el wallpaper que quieras, porque le permite al usuario colocar sus preferencias y configurar el aspecto físico que quiere ver de esa página. Es decir, que el usuario puede interactuar con la web 2.0. El usuario decide lo que quiere ver y obviamente ofrece opciones perdón, de generación de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos muchos lugares en la web 2.0 que nos permiten colocar no solamente nuestra opinión en un foro, en un chat, una consulta, una encuesta, sino que podemos generar contenidos. Hay muchísimas aplicaciones que nos permiten incluso crear nuestras páginas web y crear blog, colocar información, subir fotografías, subir cualquier tipo de material que pueda serle de utilidad de información a otra población o a otra parte que esté usando la red. Algunos ejemplos de la web 2.0 los encontramos entonces en los wikis, que son esos espacios en los cuales las personas pueden colocar información. Tenemos uno que es muy conocido, que es Wikipedia. La persona puede ingresar allí, se crea un usuario, se crea un perfil y puede ingresar la información que él considera que tiene conocimiento y sin embargo hay muchas otras, no solamente Wikipedia, hay muchos otros espacios que permiten que el usuario pueda plantear o pueda plasmar la información que su experiencia le permita y su conocimiento para que otros tengan acceso a esa información y a ese conocimiento. Otro ejemplo que tenemos son las páginas de venta. La infinidad de páginas de venta es impresionante en Internet. Absolutamente todo lo que usted quiera comprar o que requiera, usted lo puede conseguir en Internet. Esto obviamente fue impulsado en gran medida con lo que es conocido como el e-commerce, que es la opción de poder hacer pagos en línea. Con los pagos en línea se catapulta la evolución y el uso de las páginas en venta, ya que garantizan con los mecanismos de seguridad adecuados el uso de esas herramientas de pago como tarjetas electrónicas y otras cuentas bancarias para efectuar con toda la seguridad esas ventas y esas compras. Así que las páginas de venta han evolucionado. Bueno, ya tenemos una gran empresa que es Amazon. Obviamente
creo que la más grande del mundo, en la cual nosotros podemos prácticamente comprar cualquier cosa que deseemos. ¿Ok? Otro ejemplo que encontramos es los proyectos colaborativos, los que son como hacía referencia inicialmente, esos en los cuales varios investigadores, varios profesionales de la misma área pueden compartir, pueden trabajar mancomunadamente en un mismo objetivo para alcanzar una determinada meta. Y bueno, tenemos las comunidades virtuales, que son esas comunidades que nosotros, bueno, conocemos ampliamente, que no necesariamente tienen que ser profesionales, pueden ser comunidades de amigos, de grupos, de preferencias, cualquier asociación que pueda existir actualmente en el mundo para que tenga presencia a nivel global, tiene que estar presente en la web 2.0, ya que es lo que garantiza su permanencia, su visibilidad y su difusión en todo el globo, ¿no? Tenemos los podcasts, que son transmisiones de audio, no necesariamente por señales de radio, sino que a través de la internet, nosotros, incluso Google, podemos conseguir cualquier cantidad de podcast, eh, personas que tienen cualquier cantidad de información en audio. Bueno, es un tema, es un área bastante interesante la de los audios. El podcast es realmente la radio en internet, las personas haciendo radio de manera individual, pero en internet. Y bueno, finalmente tenemos los blogs, que son, como les decía, esos espacios en los cuales se puede escribir, se puede compartir información, se puede difundir el conocimiento que se tiene, cualquier área. No hay limitaciones para desarrollar blogs ni las áreas de conocimiento que se pueden trabajar y manejar con ellos. Pero cuando hablamos de las redes sociales, ¿no? Obviamente, que es lo que a nosotros nos ocupa, son el mayor ejemplo de la web 2.0. ¿Qué es exactamente una red social? Por excelencia, cuando hablamos de web 2.0, las personas inmediatamente lo asocian con redes sociales. Repito, no dejando de lado todas las demás aplicaciones que también forman parte de la web 2.0. Sin embargo, hablar de web 2.0 implica hablar de las redes sociales. Entonces, ¿qué exactamente son las redes sociales? Las redes sociales son plataformas. Nosotros revisamos las plataformas de información, de conocimiento, las que son estrictamente para enseñanza y aprendizaje. Revisamos también las que son de tipo empresarial, organizacional, que son las CRM. Hay muchos tipos de plataformas. Sin embargo, cuando hablamos de las redes sociales, estamos hablando de plataformas digitales formadas por comunidades de individuos. Ojo, y de esto es muy importante y de mucha relevancia, porque cuando estamos hablando de redes sociales no estamos hablando de organizaciones, no estamos hablando de instituciones, no estamos hablando de centros de poder ni de organismos, estamos hablando de comunidades de individuos que los mantiene unidos única y exclusivamente sus intereses, sus actividades y cualquier otra variable que tengan en común, ya sea amistad, parentesco, trabajo. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de ese lugar donde coinciden muchas personas, muchos individuos que comparten algún interés en común. Esto va desde las áreas más sofisticadas en cuanto a conocimiento a las áreas más ligeras de entretenimiento, de distracción, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de redes sociales y relaciones en común, estamos hablando incluso que hay redes sociales solamente para interactuar
opinar, como es el caso de Twitter, que es, podemos opinar en Twitter absolutamente en cualquier tema que nosotros queramos, siempre van a haber respuestas. La pregunta más inverosímil que se puede hacer, si se hace en Twitter, alguien va a responder, alguien va a estar de acuerdo, alguien va a estar en desacuerdo. Tenemos obviamente Instagram, que es una red social orientada a la fotografía, a las imágenes, a los videos. Tiene un nivel de sofisticación según la clasificación de las personas que la utilizan por la calidad de video, etcétera. Obviamente no podemos dejar de lado al hablar de Facebook, que es ya bastante antigua y sin embargo sigue manteniendo su uso y tradicionalmente en los grupos de edades un poco mediana hacia arriba sigue siendo bastante vigente, pero adicionalmente tenemos entonces redes como YouTube, otras TikTok que han evolucionado mucho también y bueno, Snapchat, etcétera, etcétera. Todas simplemente individuos compartiendo iguales intereses, actividades o aspectos relacionados con el trabajo, con el parentesco, con la amistad. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican entonces ya que hay tantos grupos de redes sociales? Bueno, las redes sociales básicamente se clasifican en dos grupos. Tenemos el primer grupo que son las redes sociales horizontales o también llamadas genéricas. No poseen una temática, no es un grupo de personas que se unieron para un fin, sino que cualquier persona, cualquier usuario puede interactuar sin necesidad de que comparta o no ese interés. Obviamente existen los grupos, por ejemplo, en Facebook, existen los grupos que están interactuando en función de un determinado interés. Sin embargo, en Twitter es más diversa la cantidad de opiniones que puedan interactuar. Sin embargo, cada una de ellas tiene lo que se denominan los hashtags, que son las tendencias, ¿no? Los trending, que son aquellos temas que están en caliente en ese momento determinado. Por ejemplo, Twitter es muy inmediato, entonces va con la noticia, son redes muy noticiosas, especialmente Twitter, en la cual la actualidad, lo que está ocurriendo, está siendo relatado o reflejado o de alguna forma está siendo señalado en Twitter como un acontecimiento de importancia a muchas personas que seguramente van a estar respondiendo de manera prácticamente inmediata. De manera que las redes sociales horizontales son muy numerosas y obviamente muy populares. La cantidad de usuarios, de personas en el mundo que utilizan Facebook, que utilizan Twitter, que utilizan estas redes generales, bueno, son por millones. Igualmente esas empresas son grandes empresas a nivel de tecnología y de comunicación y de interacción de sus usuarios. Luego tenemos las redes sociales verticales. Ya acá, cuando hablamos de las redes sociales verticales, estamos hablando de personas con intereses específicos. Acá nosotros vemos que todo tipo de usuarios no tienen una temática determinada en la red vertical, entonces estamos hablando de un interés específico, puntual, algo que las mantiene enfocadas en esa red para conseguir el mismo fin. Especialmente tenemos Flickr y tenemos LinkedIn. LinkedIn es una red de trabajo, es una red en la cual las personas se ingresan, se crean un perfil, se incorporan a esa red con la finalidad, con el objetivo de ser empleados, de ser conocidos en el mundo empresarial para obtener un mejor empleo, un mejor trabajo, incluso ahora siendo ese potencial tan enorme que tienen de la red de usuarios de LinkedIn o LinkedIn, están ellos desarrollando nuevas herramientas para capacitar a la gente. Entonces, está en vigencia el aumento de los cursos, de los talleres, de los seminarios, obviamente orientados hacia
áreas muy específicas, como su nombre lo dice, son redes verticales, en las cuales puedan ayudar a las personas que están en búsqueda de un empleo, de un nuevo trabajo, a conseguir la mejor opción. Obviamente, LinkedIn, bueno, es una alternativa interesante en la medida en que presenta no solamente un catálogo amplísimo de empresas que están en búsqueda de personal capacitado, sino que también la cantidad de personal capacitado que cuenta, que está inscrito en esa red es bien importante y de gran interés para esas empresas, obviamente, ya que los sistemas de búsqueda permiten clasificar a los empleados, a las empresas y a los cargos y a las personas que están en búsqueda de empleo con multitud de variables según el requerimiento específico que tenga cada uno de ellos. Si la empresa requiere una persona con un nivel muy puntual de experiencia en una determinada área laboral, entonces puede configurar la búsqueda de empleo o su oferta de empleo de esa manera para que pueda obtener el mejor personal que le pueda satisfacer su necesidad en la organización, igualmente la empresa, igualmente el empleado, perdón, que le pueda satisfacer su mejor requerimiento laboral, ya sea por ubicación geográfica, etcétera. Entre las características de las redes sociales tenemos que son comunidades masivas. Las redes sociales son comunidades masivas que están a lo largo del planeta. Eso es algo que para que una red social se considere como red social, tiene que ser algo masivo. Una red social no implica 1000, 2000 personas necesariamente, porque realmente los volúmenes de gente, de personas, de usuarios que están incorporados en esas redes son masivos realmente. Luego, pueden ser utilizadas desde las computadoras, dispositivos móviles, esto incluye los teléfonos celulares, las tablets, bueno, por supuesto los dispositivos PC, incluso en algunos monitores y algunos televisores inteligentes usted puede hacer la conexión a internet y puede revisar sus redes desde la comodidad de su televisor. Generalmente son de acceso gratuito. No quiere decir que todas estas redes sean de acceso gratuito. Hay algunas que la inscripción inicial es gratuita. Sin embargo, para tener unas mejores condiciones que sean beneficiosas para el objetivo para el cual está orientado esa red social, entonces usted tiene que hacer un pago, una membresía, generalmente son membresías llamadas premium, en las cuales se obtienen unas bondades adicionales. Por ejemplo, hablando del caso de LinkedIn, que es una red para búsqueda de empleo, ella ofrece una membresía premium que le permite a la persona que es parte de ella obtener alguna información que normalmente otros miembros de la red no la tienen. Puede revisar quienes han revisado su perfil, quienes han hecho búsqueda, es decir, le da una cantidad de bondades que no las tiene en su modalidad gratuita. No quiere decir que no sea importante la modalidad gratuita, obviamente. Otra característica es que brindan información en tiempo real y fíjense que acá entonces hablamos de que la World Wide Web es en tiempo real. Todo está ocurriendo en ese justo momento. Esto nos ha llevado incluso, si nos ponemos a reflexionar y si revisamos un poco más, a la decadencia de la televisión, en la medida en que ya toda la información está en los dispositivos electrónicos que obviamente podemos tener sin problema alguno mientras estamos en la calle en nuestro bolsillo. En tal sentido, bueno, las redes sociales se han convertido en un punto importante de información y para estar actualizado con lo que está aconteciendo, no solamente en donde estamos, sino en cualquier parte del mundo. Esto obviamente tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Es un equilibrio allí. Ya las vamos a revisar y la otra característica es que cada usuario puede crear su propio perfil.
Es decir, que al igual que todas las otras plataformas que ya hemos descrito, entonces la persona puede crearse un usuario. Actualmente, por cuestiones de seguridad y por mecanismos de seguridad, se está utilizando mucho lo que es la verificación de correos, de números telefónicos, para evitar que, ya vamos a revisar las desventajas de las redes, estas personas que crean su propio perfil puedan camuflar su verdadera identidad bajo seudónimos que les amplíe su rango de acción para cometer algunas situaciones que están fuera de orden, ¿no? Normalmente esto llega al punto de que uno crea su perfil, crea su usuario, se identifica su número telefónico, número de correo, y eso es suficiente para ya estar identificado en la medida posible con esa cuenta que se va a estar utilizando. Entonces, hablando de las ventajas y las desventajas, podemos decir que entre las ventajas de las redes sociales tenemos que son inmediatas, instantáneas, en tiempo real, se escribe y ya lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, son masivas, da la información y se enteran al instante millones de personas literalmente, acortan distancias, obviamente al usar la web o al usar la internet, utiliza esa conexión global entre millones de computadoras en el mundo, y obviamente la información que está saliendo por una de esas computadoras, por ese servidor, está llegando al resto de servidores en el planeta, y no hay distancia que impida la difusión de información de forma inmediata y masiva. Aumenta la visibilidad de las marcas. Bueno, obviamente cuando estamos hablando de las marcas y hablando del branding, hablando del mercadeo, de la difusión del nombre de una empresa, las redes sociales son fundamentales, tanto así que existen planes muy interesantes cuando se quieren hacer desarrollos publicitarios, que hay que tener en cuenta cuáles son los índices de visita, los horarios, cuáles son las características que le hacen más interesante para el usuario el permanecer en una determinada página o espacio o red por tantos segundos, para lograr captar la atención del cliente y vender el producto en específico. En todo caso, un comercial en la red es visto por millones de personas diariamente. Funcionan como un canal de aprendizaje, entretenimiento e información. Entonces, este punto para nosotros en el curso es fundamental, porque justamente acá, en esta ventaja, radica la relevancia de esta clase de las redes sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que nosotros podemos utilizar, y de hecho particularmente yo he experimentado la comunicación con los estudiantes en algunos casos utilizando la red social Twitter o usando Facebook, creando grupos. Cuando estamos hablando ya de red de chat y mensajería, incluso WhatsApp es una red que está siendo muy utilizada porque le permite a los profesores poder difundir mensajes de manera instantánea a todo el grupo de una vez. Y bueno, permiten compartir información, porque si estamos utilizando la red para el proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces podemos difundir material. Simplemente podemos dirigir la atención de los estudiantes a que puedan consultar ese material a través de enlaces. Podemos desarrollar material y transmitirlo directamente. Este tipo de cursos es un ejemplo de lo que se puede hacer a través de las redes sociales, ya que YouTube es una de ellas. Y bueno, es una cantidad de ventajas importantes que tienen que estarse considerando cuando se van a utilizar para mejorar, facilitar, acelerar y optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que hemos dicho desde el principio es ciertamente que los estudiantes con los que nosotros estamos interactuando actualmente
tienen un nivel de manejo de las tecnologías permanente. Sobre todo en la población más joven, la dependencia literalmente de las tecnologías está llegando a unos niveles tan importantes que incluso está siendo objeto de estudio por muchos centros de investigación, ya que el promedio de permanencia de las personas conectadas a una pantalla está siendo bastante diferente la forma en que esta persona socialmente está interactuando incluso con las personas pares con las que debería interactuar de forma directa. En todo caso, así como las redes sociales no son de gran utilidad y tenemos que aprovechar como docentes, repito, estas ventajas, también debemos mencionar que existen desventajas. Entre las desventajas fundamentalmente del uso de las redes sociales, entonces tenemos, bueno, el ciberacoso, que es el uso indiscriminado, persecutorio y dañino en perjuicio de alguna persona. Es conocido, son conocidos los casos en los cuales se exponen a través de videos, a través de fotografías, la vida personal incluso de muchas individuos que ni siquiera están interactuando directamente con quien los está exponiendo. Y eso ha generado olas de grandes cantidades de mensajes, de odio, de difusión de información errónea, persecución. Es realmente una situación que en poblaciones adolescentes especialmente es de cuidado y hay que tener bajo consideración, ¿no? Luego tenemos el grooming, que es lo que hablábamos, cometer los delitos camuflados, las fake news, noticias que no son noticias, es decir, hay una noticia, hay una situación que está ocurriendo realmente, entonces con la fake news simplemente eso se tergiversa y se difunde de la misma manera como se difunde la información correcta. Acceso indiscriminado a contenido sensible. Cuando estamos hablando de contenido sensible, estamos hablando de, puede ser violencia, contenido que no es apto para todo público, pero que está disponible indiscriminadamente a cualquier persona que lo quiera acceder. Y bueno, viralización de la información, que tiene que ver bastante con el ciberacoso. Una información se distribuye y se hace popular de forma inmediata. Bueno, con esto nosotros estamos finalizando nuestro tema número 4, la segunda parte, y es la última clase. Esta es la clase número 8 del curso, segunda parte del tema 4, y culminamos entonces el curso en su totalidad de esta manera. Bueno, nosotros estamos sumamente complacidos en Amazing Engineering y la Metropolitan International University de poder haberles podido brindar este adiestramiento, esta capacitación que desde el principio hemos dicho que ha sido muy superficial, pero sí hemos logrado abarcar muchos aspectos interesantes que la idea inicial es que nos permita relacionar cada uno de los aspectos comenzando con el individuo y su configuración cerebral, pasando por la neurociencia, luego las teorías del proceso de aprendizaje, cuáles estaban en orden con lo que nosotros hemos estado manejando, hablábamos de los aspectos sociales, luego pasamos por todo lo que tiene que ver con las plataformas tecnológicas para la enseñanza, la parte estratégica empresarial que es sumamente importante. Decíamos que es relevante en la medida en que conjuga muchas áreas del conocimiento en un solo punto. Y bueno, finalizamos con lo que fueron las plataformas tecnológicas para la docencia, especialmente Moodle, Canvas, las que vimos la clase pasada. Y ya hoy cerramos con lo que son las redes sociales. Así que con esto cerramos el curso, damos por finalizado.
finalizado el curso de herramientas, fundamentos y herramientas tecnológicas para la docencia online. Agradecemos enormemente que hayan decidido tomar este curso, especialmente con esta empresa, dándole apoyo a la Universidad Metropolitan International University. Y bueno, los esperamos pronto en alguno de nuestros cursos y seminarios. Les reitero que nosotros en Amazing Engineering y Learning, que es una variante de Amazing Engineering, que es una empresa americana, nosotros nos enfocamos en lo que es la formación en las áreas docentes, tecnológicas, de investigación científico-académica y de innovación. Estas son áreas en las cuales, dependiendo de la necesidad y del requerimiento de la organización, de la empresa, nosotros estamos en capacidad de proporcionarle alguno de los cursos que ya previamente tenemos diseñados y a disposición de quien lo pueda requerir o quien lo quiera tomar, o diseñar uno para la necesidad puntual y específica de una organización determinada. Esto quiere decir que nosotros podemos diseñar un curso solamente desde el área tecnológica, la programación, o solamente desde el área tecnológica, el desarrollo de software, o solamente desde el área tecnológica, la arquitectura de hardware, o solamente desde el área tecnológica, lo que son las redes, o podemos desarrollar cursos también orientados hacia el área gerencial, de gerencia estratégica, planificación estratégica, herramientas gerenciales, fundamentos de gerencia, toma de decisiones, programación digital, hablando de tecnología y gerencia. En todo caso, nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborar en lo que la organización pueda requerir. Bueno, ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias y hasta luego.